Continuando con el bloque de medicina interna, nuestro primer conferencista en la tarde de hoy, el doctor Eduardo Morales Briceño. Su conferencia va a ser hipertensión arterial en la mujer. Médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología, Universidad Central de Venezuela. Fellowship en radiología cardiovascular, hemodinamia, clínica cardiológica, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital y National Heart Hospital, National Institute of Cardiología. Curso de cardiología nuclear, Visiting Professor Mass General Hospital of Boston y miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Badel. Muchas gracias a la Junta Directiva y al comité organizador por esta invitación que nos han hecho a participar con ustedes la tarde de hoy. Nuestra conferencia es sobre hipertensión arterial en la mujer. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés en relación a la presente charla. Solo queremos rendir un homenaje al doctor Antonio Clemente, excelente persona, médico cirujano, profesor académico y expresidente de nuestra institución, quien en vida nos privilegió con su amistad y nos dio muchas consideraciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología y la hipertensión arterial a través del ciclo vital de las mujeres. La hipertensión es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular y la muerte prematura en las mujeres. Se estima que aproximadamente 600 millones de mujeres en el mundo son hipertensas, incluyendo la hipertensión durante el embarazo, principal contribuyente de la mortalidad materna. Globalmente, la hipertensión es subdiagnosticada y subtratada en las mujeres, con tasas, y en los hombres también, por supuesto, pero mucho más en las mujeres, con tasas de control tan bajas como 23% en aquellas hipertensas. Es altamente prevalente en el mundo. Aproximadamente 1.3 billones de personas la sufren. En Estados Unidos, el 47.5% de personas tienen una presión arterial mayor de 130-80 milímetros de mercurio, que es el dintel de hipertensión para la American College of Cardiology y la American Heart Association, de acuerdo a las guías del 2017. En el Día Mundial de la Hipertensión, recientemente en mayo, el director de la OPS se refirió diciendo que al menos 30% de la población de las Américas tiene una presión elevada y en algunos países llega hasta 48%. En una revisión sistemática de PubMed y LILACS, que se consideraron 90 artículos, 20 de ellos cumplieron con los requisitos y determinaron que para Venezuela, en la zona rural la prevalencia era de 33%, en la zona urbana entre 24 y 31% y para niños 2.5%. Los factores determinantes fueron la obesidad, las dislipidemias, los antecedentes familiares, la raza y la edad. Hace algunos años, en el Centro Docente de la Trinidad, el 90%, el 90 pacientes, el doctor Roberto López Noel y colaboradores determinaron una prevalencia de 34.2%, 31.7% para las mujeres y 31.7% para los hombres y 36.4% para las mujeres, reportándose una de las prevalencias más altas para Latinoamérica. Como vemos, la hipertensión arterial se incrementa con la edad, particularmente en las mujeres después de la menopausia, como vemos en este gráfico de barras. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres, son más frágiles y se enferman más al avanzar en la edad que los hombres. Existen diferencias de sexo y género en la hipertensión relacionada al daño de órganos y la enfermedad cardiovascular en el curso de la vida. Estas diferencias son más evidentes por la fuerte asociación de la enfermedad cardiovascular con las alteraciones de los órganos reproductivos femeninos. La prevalencia de la enfermedad cardiovascular es similar tanto en hombres como en mujeres, pero el perfil de factores de riesgo es diferente. Los hombres tienen más factores de riesgo tradicionales, primariamente debido al aumento del tabaquismo y la dislipidemia. Las mujeres son más ancianas,
y tienen más factores de riesgo no tradicionales, obesidad y enfermedad renal. En las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas existe una mayor variabilidad de la presión ambulatoria y en aquellas posmenopáusicas es más probable el patrón non-diper, es decir, aumento de presión arterial en la noche y por supuesto, un mayor daño a los órganos blancos en las más ancianas. Las mujeres sufren más ACVs, los hombres sufren más enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca, de acuerdo al estudio de los trialistas. Y las mujeres tienen peores tasas de mortalidad versus los hombres, como lo demostraron los estudios NHANES 1 y 3. Los factores de riesgo que tienen las mujeres están bien establecidos, al igual que los de los hombres. Lo ven en el cuadrado central. Hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, dieta no saludable, el estilo de vida sedentario y el tabaquismo. Pero las mujeres están caracterizadas por factores de riesgo específicos de sexo. Una menopausia prematura, una diabetes gestacional, desórdenes hipertensivos del embarazo, parto prematuro, ovarios poliquísticos, cuadros inflamatorios y trastornos autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus y la migraña y el cáncer de mama. Pero también tienen otros factores de riesgo poco reconocidos, como son los psicosociales, el abuso y la violencia doméstica, la privación socioeconómica y los factores ambientales. Todos estos factores los tradicionales los tienen las mujeres y los hombres asociados a la hipertensión. Pero esta asociación es más fuerte en las mujeres con una agravación potencial relacionada a sus alteraciones de los órganos reproductores. Por tanto, la hipertensión, las alteraciones ginecológicas, la obesidad visceral y otros factores como la alteración en la regulación de las hormonas sexuales, la leptina y la resistencia a la insulina asociada a la obesidad, el aumento de la sensibilidad al sodio, los cuadros inflamatorios crónicos, el síndrome metabólico y el hígado graso, un aumento en la activación nerviosa simpática y la disfunción endotelial y neuroendocrina afectan la salud cardiovascular en las mujeres. Existen factores específicos en el ciclo vital. Tenemos el tiempo de la menarquia precoz o tardía, desórdenes menstruales e infertilidad, fibromas uterinos, ovarios poliquísticos, endometriosis, resultados adversos del embarazo, una disfunción ovárica prematura y la menopausia. Por supuesto, un riesgo aumentado durante la vida reproductiva aumenta el riesgo en la edad perimenopáusica y posmenopáusica con un potencial daño sobre la esfera cardiovascular a más largo plazo. La hipertensión en las niñas. El CDC y la American Academy of Pediatrics refieren que aproximadamente 1.3 causas de hipertensión en los adolescentes, obesidad, cirrosis renal. También la displasia fibromuscular, una arteriopatía no inflamatoria y no aterogénica que afecta a las arterias vertebrales, renales y extrarrenales, y de ellas 10% son hereditarias. Una menarquia temprana, menores de 12 años, el ovario poliquístico, la hipocalcemia y el aldosteronismo primario, o el síndrome de Cushing con aumento de glucocorticoides endógeno. También el fibromuscitoma, la coartación de aorta, el hipertiroidismo, la diabetes, el estrés y la ansiedad, y causas farmacológicas como son los esteroides, los antidepresivos y los anticonceptivos orales. Estos se asocian con un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica en 8 milímetros y 6 milímetros de mercurio respectivamente, de acuerdo al Colegio Americano de Psicología. Esta entidad tiene una guía práctica y refiere que las mujeres con presión de menos de 140/90 pueden usar cualquier forma de anticonceptivos orales hormonales.
pero aquellas que tienen 140 y 159 milímetros de mercurio de sistólica o 90-99 milímetros de mercurio de diastólica, no deberían usar estos anticonceptivos combinados, es decir, estrógenos y progestágenos, a menos que no haya otras opciones. Y aquellas con presión arterial sistólica igual o mayor de 160 de sistólica y igual o mayor de 100 de diastólica o con enfermedad vascular concomitante están contraindicados. Pero también debemos recordar que los anticonceptivos con progestina parecen ser seguros y no tienen efectos significativos sobre la presión arterial. En relación al embarazo, sabemos que es deleteria para la madre y el feto. Su incidencia es aproximadamente 11% y se define como una presión sistólica igual o mayor de 140, 90, de acuerdo al National Education Program, y la dividen en dos categorías. Una no severa, de 140 a 159 milímetros de sistólica, y de 90 a 109 milímetros de mercurio de diastólico. Y la severa, una presión arterial sistólica igual o mayor de 160, 110 milímetros de mercurio, lo que contrasta con el criterio y las guías del American College y el American Heart Association, con un estadio 1 de 130 a 139 milímetros de sistólica y 80 a 89 milímetros de mercurio de diastólica, y un estadio 2, presiones iguales o mayores a 140, 90. ¿Cómo se definen estos desórdenes hipertensivos? Hipertensión crónica presente antes del embarazo en las primeras semanas, generalmente antes de 20 semanas. La preeclampsia es una hipertensión de nuevo inicio que ocurre después de 20 semanas, acompañada de proteinuria o de cualquiera de los siguientes síntomas: trombocitopenia, alteración de la función hepática, insuficiencia renal, edema pulmonar, cefalea del nuevo inicio resistente a medicación y alteraciones visuales. Presencia de síntomas y signos de hipertensión severa de más de 160, 110 indica una preeclampsia severa, y se puede ver también el síndrome de Hell, que es la forma más severa de preeclampsia, con hemólisis, enzimas hepáticas y plaquetopenia. La eclampsia, convulsiones de nuevo inicio en ausencia de otras causas como la epilepsia. La hipertensión gestacional es una hipertensión de nuevo inicio después de las 20 semanas de gestación en una persona con una presión previamente normal. Y para recordar, se debe tomar una presión arterial rutinaria a través del embarazo y el periodo posparto, y medir proteinuria cuando se sospecha preeclampsia, recordando que el test de proteinuria del DISTIC tiene poca exactitud. Esta es la clasificación de los desórdenes hipertensivos menos de 20 semanas de gestación. Se refiere a hipertensión crónica, más de 20 semanas de gestación. Podemos tener la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión gestacional y la combinación de hipertensión crónica con una preeclampsia superimpuesta. Para recordar solamente en aras del tiempo, todas las medicaciones antihipertensivas cruzan la placenta en algún grado. Los antihipertensivos más eficaces y seguros son el labetalol, la nifedipina de liberación prolongada y la metildopa como agente de primera línea en hipertensión no severa. Por tanto, las mujeres hipertensas en tratamiento que planean embarazarse deberían cambiarse a este tratamiento. Y los CIECAS y BRAS están contraindicados, especialmente por su efecto teratogénico en estas embarazadas, particularmente en el segundo y tercer trimestre. En la menopausia, por supuesto, hemos dicho que aumenta con la edad. También en nulíparas con problemas de fertilidad. La cesación de la función ovárica se asocia con un aumento de carga del riesgo cardiometabólico, que aumenta el riesgo cardiovascular. La disminución de los estrógenos lleva a disfunción endovascular, un aumento del sistema renina-angiotensina, a vasoconstricción y aumento de la sensibilidad a la sal, y el aumento de los andrógenos a rigidez arterial e inflamación vascular, que llevan a hipertensión y aumento de riesgo cardiovascular. En conclusión, la hipertensión afecta a todas las mujeres en fases de su vida, aumenta el riesgo cardiovascular, y este riesgo se acumula desde la juventud y está estrechamente ligada a la disfunción de los órganos reproductivos. Contribuye significativamente a su morbimortalidad y su riesgo aumenta durante la etapa reproductiva
contribuye grandemente al aumento de riesgo perimenopáusico y perimenopáusico en la enfermedad cardiovascular, existiendo oportunidades en las mujeres jóvenes de prevenirla. Muchas gracias. Siguiente conferencista, la doctora Maritza Durán, médico cirujano de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, colaborador docente de la Cátedra Clínica y Terapéutica B de la Universidad Central de Venezuela y del posgrado de medicina interna, invitado de cortesía de la Academia Nacional de Medicina, fellow del American College of Physicians, co-investigadora del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Academia Nacional de Medicina, particularmente al doctor Unidades Urbina, por invitarme a participar acá en este importante congreso, homenaje a nuestro maestro. Me corresponde entonces responder la pregunta de si puede el tratamiento para la hipertensión arterial frenar el deterioro cognitivo. En primer lugar, es importante ponernos en contexto que 55 millones de personas viven en el mundo con demencia, un trastorno que se caracteriza por disminución de la cognición y que va a involucrar uno o más dominios. Cada 3 segundos, alguien en el mundo va a desarrollar demencia, una enfermedad que tiene un costo muy importante a nivel mundial, más de 1.314 millones para el año 2019. Y 61% de estas personas van a vivir en países de mediano y bajos ingresos. Y el cuidado informal va a representar el 50% de los costos globales. 35% de los casos de demencia pueden ser explicados por estos 9 factores de riesgo que ustedes ven acá en esta diapositiva y que son potencialmente modificables. La hipertensión arterial es el principal factor para demencia. Ya vimos que tiene una gran prevalencia a nivel mundial y en nuestro país. Y además, lamentablemente, a pesar de que existen adecuados tratamientos, hay una necesidad importante de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el control de esta enfermedad. Particularmente en esa población entre los 45 y 64 años, donde la hipertensión arterial es un factor de riesgo para deterioro cognitivo más adelante. Entre los mecanismos por los cuales la hipertensión arterial podría aumentar el riesgo de demencia, van a haber efectos directos sobre la vasculatura cerebral y sobre la estructura también del cerebro, y a través de un efecto indirecto porque va a generar condiciones que pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. En esta diapositiva vemos entonces cómo puede haber por la hipertensión arterial. Acá en este lado vemos las arterias en pacientes jóvenes y luego qué pasa más adelante. En la medida en que la hipertensión va avanzando, va a perder el mecanismo de contracción miogénica, pero también a nivel de la corteza cerebral se va a producir inflamación por producción de citoquinas, de liberación de especies reactivas de oxígeno, alteraciones en la barrera hematoencefálica, que todo esto va a llevar a neuroinflamación y puede incluso empezar a producir trombosis y otros mecanismos que van a afectar entonces la estructura cerebral. Entonces nosotros tenemos que tener claro también que tenemos el deterioro cognitivo en general, lo podemos clasificar como leve cuando hay deterioro en uno o más dominios, pero no hay dependencia, o sea, no hay alteraciones en las actividades en la vida diaria, o el deterioro cognitivo mayor, donde ya hay dependencia, alteraciones en las actividades de la vida diaria. Y esto puede ocurrir después de un ictus, puede también ocurrir relacionada con isquemia vascular subcortical, asociada a enfermedad multiinfarto, o pueden haber episodios mixtos, donde hay episodio vascular mezclada con problemas degenerativos que pueden ir desde Alzheimer hasta otro tipo de demencia. Y en general entonces vemos que en el deterioro cognitivo, sobre todo si tenemos la parte vascular, van a interactuar esos factores de riesgo modificables que todos acá conocemos, que nos van a llevar a enfermedad subclínica, que posteriormente entonces va a producir enfermedad vascular, ya sea de grandes o pequeños vasos, y posteriormente entonces alteraciones en la barrera hematoencefálica, hipoxia, estrés oxidativo, y también debemos también recordar que la enfermedad de Alzheimer puede compartir esos factores de riesgo vasculares también. Entonces la hipertensión a mediana edad, particularmente en los 45-64 años, va a ser un factor de riesgo para deterioro cognitivo tardío y demencia. Pero se ha visto que los adultos hipertensos que usan antihipertensivos
van a tener una declinación cognitiva más lenta que aquellos no tratados. Y los efectos deleterios, y esto es bien importante, pueden comenzar en la niñez y en la adultez temprana. Esa presión sistólica elevada en la juventud se puede asociar con la presencia de demencia de forma temprana. Ya más adelante, la asociación es menos consistente, pero sí, la presencia de hipertensión arterial podría traer una declinación cognitiva más rápida. En los estudios hay resultados divergentes en relación a la velocidad de deterioro cognitivo y puede haber una curva en U donde tanto muy altos como muy bajos pueden estar relacionados con riesgo de demencia y esos resultados van a variar de acuerdo a la edad, ictus y a los intervalos de seguimiento. En general, diversos estudios han identificado a la hipertensión arterial como un factor de riesgo para enfermedad cerebral isquémica. Estudios observacionales han sugerido que la enfermedad cerebral isquémica de pequeños vasos se va a asociar con deterioro cognitivo. Y la presencia de esas lesiones que nosotros vemos en la resonancia en sustancia blanca, también se ha visto que son un factor de riesgo independiente para la presencia tanto de deterioro cognitivo o demencia. Y la enfermedad de Alzheimer puede coexistir también con la demencia vascular. Acá en esta diapositiva entonces vemos diferentes fenotipos de imágenes vasculares en resonancia magnética que están asociadas con deterioro cognitivo y vas desde la hiperintensidad en sustancia blanca, los hallazgos que vemos en un ictus isquémico agudo, la enfermedad multiinfarto, la atrofia cerebral, las microhemorragias y los espacios perivasculares. Entonces vamos a ver ahora una serie de trabajos donde nos muestra esa asociación que puede haber entre hipertensión arterial y deterioro cognitivo. Acá tenemos un metaanálisis donde vemos que en general se ve una asociación entre la presencia de presión arterial y deterioro cognitivo y también ha habido una asociación, como lo podemos ver acá en esta lámina, entre la asociación de la reducción de presión arterial con demencia y deterioro cognitivo por cambio acumulado de la presión arterial sistólica. Es decir, en la medida que nosotros reducimos esa presión arterial sistólica, vamos a disminuir el riesgo de demencia. Y también lo que les decía ahora, déjame intentar ver aquí, vemos como que en general la reducción de la presión arterial con antihipertensivos va a producir disminución del declive cognitivo, según nos señala este metaanálisis. Ya más adelante, el estudio Spring Mind, este estudio hay que recordar acá que tuvo que ser detenido tempranamente porque los resultados a nivel cardiovascular fueron buenos, pero en la rama que evaluaba la asociación entre hipertensión y deterioro cognitivo, en general, esto encontró que no había una asociación significativa en la reducción del riesgo probable de demencia, pero probablemente esto se deba a la terminación temprana de este trabajo, donde hubo 3.4 años en promedio de seguimiento. Pero sí se encontró una disminución del volumen de la sustancia blanca en aquellos pacientes que recibieron tratamiento intensivo con una meta de presión sistólica de 120 versus aquellos pacientes que tenían una meta de presión sistólica menor de 140. Acá tenemos también otros datos de un metaanálisis donde en 5 estudios importantes se evaluó la data a nivel individual de los participantes de esos 5 estudios, el Advance, el Hive, el Progress, SHIFT y CIS-Euro, y en general se demostró que la disminución de la presión arterial iba a traer consigo disminución del riesgo de demencia. Entonces hay un odds ratio de 0.87 a favor del tratamiento de hipertensión arterial. Y acá también lo vemos, estos son datos del mismo trabajo, donde vemos que esto es cierto para hombres y para mujeres, y que particularmente en el grupo de menores de 60 años, de 61 a 70, esta asociación es más evidente, cosa que no pasa ya cuando nos acercamos, por ejemplo, a los 80 años. Otro subestudio del Spring Mind buscaba responder la pregunta, porque también nos preguntamos, decimos, bueno, si bajamos mucho la diastólica o bajamos la sistólica, pero tenemos diastólicas muy bajas, ¿eso influye en los pronósticos desde el punto de vista cognitivo? Y bueno, de acuerdo a este estudio, donde se evaluaron 8.500 pacientes, del mismo estudio que estamos hablando varias oportunidades ahora, aquel grupo que se asignó a tratamiento intensivo, que lo vemos acá en anaranjado, en los diferentes cuartiles de presión arterial diastólica,
en general se vio que había una menor incidencia de deterioro cognitivo y esto estaba a favor del tratamiento intensivo. Por último, es importante cuantificar cuál es la facción de riesgo atribuible de la hipertensión en la demencia. Es decir, esos casos que nosotros podíamos prevenir de demencia si la hipertensión arterial no existiera. Y para eso, entonces, hay un estudio que publicó los investigadores del grupo de carga de enfermedad, donde evaluaron data de 186 países. Entonces, acá vemos que en general, mientras más anaranjado, peor. Vemos cómo la hipertensión es un gran contribuidor para el desarrollo de demencia, así como lo hemos venido diciendo a lo largo de esta conferencia. Y fíjense acá que 15.8% de los casos de hipertensión de demencia disminuirían si la hipertensión arterial no existiera. Y esta fracción de riesgo atribuible, lamentablemente, es mayor en Latinoamérica y en el Caribe y en Europa, como lo vemos acá. Y además, en el grupo de 30 a 40 años, 44 años que vemos acá, que es el grupo que está acá en verde, vemos como la hipertensión arterial es un factor de riesgo atribuible importante para el desarrollo de demencia. La Organización Mundial de la Salud en el año 2019 identificó que hay 9.5 millones de casos de demencias pueden ser atribuidos a la presencia de hipertensión arterial. Entonces es importante hacer prevención, reduciendo el riesgo de demencia, tratando la hipertensión y alcanzando control en edades tempranas, y de manera que podamos disminuir la carga entonces de esta enfermedad, insisto una vez más, tratando de manera temprana y adecuadamente, no solamente poner el tratamiento, sino tratar de llevar el paciente a la meta. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda en su plan de acción para la demencia el tratamiento de hipertensión a mediana edad. Recordando una vez más, acá en anaranjado vemos entonces los países de bajo y mediano ingreso, cómo se espera que el incremento de esos casos de demencia sea peor en nuestros países. Y entonces recordemos que la mezcla de todos, la interacción de todos estos factores de riesgo, ya estoy terminando, va entonces a contribuir al desarrollo de demencia, pero podemos concluir que la duración de la exposición a la hipertensión va a aumentar el riesgo de demencia. Pero lo más importante acá, que debemos apuntar a un diagnóstico, tratamiento y control temprano, cosa que nos cuesta mucho. Y podríamos de esta manera reducir la carga de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Maritza, nuestro próximo conferencista. El doctor Octavio. El doctor José Andrés Octavio, su conferencia va a ser Hipertensión arterial nocturna, significación. Él es doctor Medicina de la Universidad de Bolonia, Italia. Reválida como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología de la Universidad Central de Venezuela. Profesor asociado jubilado activo de fisiopatología y cardiología de la Universidad Central de Venezuela. Miembro actual de la directiva de las Sociedades Venezolanas de Cardiología, Hipertensión Latinoamericana y de Hipertensión. Miembro de las Sociedades Latinoamericanas de Hipertensión, Europea de Hipertensión. Miembro correspondiente nacional, Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Investigador del Instituto de Medicina Tropical UCB y del IETC Luz, Universidad del Zulia. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Bueno, por supuesto, primero que nada quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la distinción y el honor que corresponde participar en estas reuniones, en estos congresos de la Academia, y en este caso particularmente porque el congreso es en homenaje al doctor Antonio Clemente, quien, como todos saben, ha sido maestro de generaciones y generaciones de estudiantes y de cirujanos. De tal manera que es una enorme distinción
participar en esta reunión. Este tema de la hipertensión arterial nocturna ha sido un objeto fundamental en los últimos años de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, que hemos tratado de divulgar esto en cuanto congreso y reunión ha habido, por lo importante que consideramos que es y lo importante que es que las personas conozcan este asunto. Por esa razón, pues, este año 2 veces o 3 nos tocará a toda la sociedad y los años anteriores igual. De manera, pues, que esto es algo bien frecuentemente tocado por nosotros, por nuestra sociedad. Todo este asunto arranca desde que en los años 60 se registró por primera vez la presión intraarterial en las 24 horas y poco después por monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estas mediciones pusieron en evidencia que el monitoreo había una clara relación entre la presión de 24 horas y la presencia de daño de órgano blanco y el pronóstico cardiovascular, de tal manera que la presión de 24 horas se transformó en el estándar de oro para el diagnóstico preciso de la hipertensión arterial. En esta conferencia nos interesa enfatizar lo que está metido en el cuadrado rojo, que es el problema de la caída nocturna de la presión arterial, que constituye, junto con la otra, pues el perfil circadiano. Y esta situación es la situación más frecuente y la que consideramos normal, esta caída de presión durante la noche. Ella está vinculada a la disminución de la actividad simpática, aumento del tono vagal con bradicardia y a la modificación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y a la vasodilatación que ocurre durante la noche. Como quiera que existen diferentes tipos de caída nocturna de la presión arterial, ella ha sido clasificada en las condiciones que estamos mostrando aquí. Los sujetos normales les cae la presión entre 10 y 20% durante la noche, pero hay muchos individuos que les cae menos de 10%, que son los llamados no dipper. Hay otros incluso que les sube la presión durante la noche, llamados riser. Y por el contrario, hay algunos que la presión arterial le desciende, por decirlo así, más de la cuenta. Y esto es una información que, como veremos, es muy importante. Ya está clasificado, como mencioné en la parte de arriba, pero también importa conocer no solamente cuánto es la caída, sino cuáles son los valores de la presión que la persona alcanza durante la noche. Y existen los valores normales establecidos, que es 120-70 milímetros de mercurio como límite de la presión normal, hipertensión nocturna más allá, igual o más allá de ese valor. Estas cosas, ¿por qué son importantes? Primero, porque son mucho más frecuentes de lo que la gente cree. Segundo, porque tanto la caída nocturna alterada como el aumento de presión durante la noche son muy frecuentes en los pacientes renales, en los pacientes diabéticos y en los pacientes con apnea del sueño. Esta condición de no caída de presión durante la noche o hipertensión nocturna. Pero además de eso es importante porque la presión nocturna o la caída alterada de presión nocturna tiene una relación bien clara con el pronóstico cardiovascular. Y aquí vemos en este estudio, que aunque tiene muchos años, pero es un estudio pionero muy importante, que en la medida en que la presión no cae o incluso es más alta durante la noche, el riesgo cardiovascular para mortalidad cardiovascular y no cardiovascular es mayor. De tal manera que hay esta clara relación. Incluso cuando pensamos en eventos cardiovasculares y se comparan los sujetos, que ahora los llamamos dippers y no dippers, los que les cae, los que no les cae la presión, vemos que hay una clara prevalencia mayor de eventos cardiovasculares en las personas que no tienen caída de presión durante la noche. Incluso cuando se compara la presión diurna con la nocturna, como vemos aquí, vemos que la presión diurna realmente tiene muy poca relación en la población general. Fíjense que este no es un estudio de hipertensos, sino que es un estudio de población de 60.000 pacientes en este estudio español. Sin embargo, las
En la medida en que la presión nocturna es más alta, hay una clara relación con la muerte cardiovascular, de tal manera que es bien importante que también en la población, y no solo los hipertensos, tener la presión alta durante la noche está relacionada con muerte y muerte cardiovascular. No solamente, sino que cuando uno mide la presión con los diferentes métodos de medirla, en el hogar, en el consultorio, 24 horas, en el día y en la noche, la presión nocturna es la que tiene una relación más clara, como se ve en la línea continua, con el riesgo de eventos cardiovasculares. De manera que la más importante de todas es la que menos se toma, que es la presión nocturna. Incluso las personas que tienen la presión alta solamente en la noche tienen riesgo cardiovascular aumentado. El solo hecho de que esté alta en la noche, aunque en el día esté bien. Por supuesto que, como se ve en estas gráficas, los que tienen peor pronóstico son los que tienen la presión alta en el día y la noche. Pero también las gráficas, las láminas intermedias muestran que la presión alta solamente en la noche o solamente en el día tienen riesgo cardiovascular. Cuando se piensa en la relación entre la alteración cardíaca y la hipertrofia e hipertensión nocturna, existen muchos estudios que muestran, y la mayoría de ellos lo señalan, que a medida que la presión durante la noche es más alta, el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda en los pacientes hipertensos es cada vez mayor, de manera que la cosa está bien clara. Incluso en este estudio, bueno, yo sé que este estudio está muy viejo, pero como son estudios pioneros que vale la pena mostrar, este estudio tiene ya como 28 años, pero en este estudio fue uno de los primeros estudios que se mostró lo importante que era la presión de 24 horas. Y en ese mismo estudio se comparó la presión nocturna con la masa ventricular izquierda de estos hipertensos. Como vemos, es una relación bien evidente y bien clara. Yo tuve la oportunidad de replantear y revisar toda esta data de este estudio y lo que hice fue calcular la relación entre la masa ventricular izquierda y la caída de presión durante la noche. Y fíjense que la caída de presión durante la noche y la masa ventricular izquierda no parece tener una relación tan clara como el valor mismo de la presión durante la noche. Para reforzar esto, la mayoría de los metaanálisis que se han hecho, tomando en cuenta la importancia de la caída de presión durante la noche, la mitad de ellos han resultados indiferentes. En cambio, en relación con la presión nocturna, la cosa es diferente. Casi todos muestran que la presión nocturna elevada está relacionada con daño de órgano blanco o eventos cardiovasculares. Incluso cuando se comparan directamente, aquí vemos que a la derecha no parece existir una diferencia importante entre diper, no diper o hiperinvertido en cuanto a masa ventricular izquierda en este estudio de 600 pacientes. En cambio, como está a la izquierda, la presión nocturna, el valor de la presión nocturna elevada, está claramente vinculado a la masa ventricular izquierda. Entonces, resumiendo esta parte, la condición no caída de presión y la Reiser se relacionan claro, con daño de órgano blanco, pero la condición no caída es algo inconsistente y no tiene tanto valor pronóstico como el valor mismo de la presión. Y este es un mensaje que se ha recibido en los últimos tiempos a través de muchos estudios. Ahora, ¿por qué es importante conocer la presión durante el sueño? Sea la caída o sea la hipertensión nocturna. En primer lugar, no nos olvidemos que la tercera parte de nuestra vida transcurre durmiendo, transcurre durante el sueño. Eso es lo primero. ¿Verdad que importante debe ser? Pero claro, con lo que hemos visto, su alteración tiene un claro valor pronóstico, particularmente en diabéticos, pacientes con apnea del sueño o enfermedad renal. Pero además de eso, la medida de ella permite reconocer algunos pacientes que tienen una cosa terrorífica, que es la hipertensión enmascarada, que si está alta solamente en la noche, nadie se da cuenta hasta que un paciente no le toma la presión en la noche, y es de verdad una cosa que yo siempre la llamo terrorífica. En todo caso, el conocimiento de la presión nocturna da la posibilidad de ver qué es lo que vamos a hacer con ella en caso de que aparezca. ¿Cuál es el problema con la medición de la presión nocturna? Bueno, el problema que más la limita
es que hay que colocarle a las personas un monitor de presión arterial de 24 horas. La literatura dice que es muy fastidioso y muy molesto. Yo realmente no he sentido que los pacientes se quejen tanto de eso. Yo me he puesto un monitor 3 o 4 veces en mi vida, y a ver, realmente, pero la literatura dice que muchos pacientes en realidad les molesta. Pero más importante, la medición de una noche a noche los despierta. Y eso sí está malo, porque si se despiertan, lo que están midiendo es una cosa que está midiendo la presión ya con el paciente despierto. Por estas limitaciones es que ha aparecido el monitoreo en el hogar, que las personas se tomen la presión en el hogar, porque corrige una serie de limitaciones que tiene las medidas 24 horas. Los equipos cuestan mucho menos, los pacientes los pueden incluso comprar y entonces permite un mejor control de los pacientes. El problema es que estos equipos no miden la presión durante la noche, hasta que han aparecido esto que es la parte como renovadora de nuestro mensaje, es que ahora hay equipos que tienen posibilidad de medir durante la noche la presión. Entonces, a lo que ya conocemos, que para manejar la presión de 24 horas se requiere el monitoreo de 24 horas, se requiere las medidas de presión de 24 horas, ahora ha aparecido la posibilidad de que con equipos que las personas pueden tener o adquirir, medir la presión durante la noche, como se ve en este equipo que está aquí. Y aquí vemos una persona que tiene colocado este equipo. Este equipo tiene la ventaja de que como la presión es mucho menos en la muñeca, el paciente no se despierta. Y la segunda más importante es que se puede repetir el estudio durante 3 o 4 noches seguidas, muchas noches. Lo único es que las medidas de presión están hechas solamente en la noche. Son 4 o 5 medidas en la noche nada más. Sin embargo, ya hay suficientes estudios que señalen que esas medidas en la noche hechas de esa manera tienen igual valor pronóstico. Y aquí vemos este estudio que nos muestra que las personas que tienen la presión nocturna elevada, utilizando esta metodología, tienen un mucho peor pronóstico para efectos de ictus, para efectos de enfermedad coronaria, que los que tienen la presión arterial más baja con este mismo método. De manera que la cosa sirve. Le falta todavía un poquito de validación de la precisión de la medida en la muñeca, pero ahí va. Ya esto tiene 4 o 5 años haciendo y ahí va. Entonces se cuenta con suficientes elementos para poder realizar el diagnóstico de la hipertensión nocturna o la caída nocturna de la presión. Ahora, si uno va a medir esto y va a utilizar esto, uno tiene que saber para qué lo está haciendo y para qué sirve eso. Como muchos de ustedes seguramente conocen, hay una gran influencia en el comportamiento de la presión durante la noche, de cuál sea el desbalance simpático-parasimpático, si hay sensibilidad baja, el reflejo vasoreceptor, si la bulimia está aumentada, y esto es muy importante, si el paciente es diabético o si tiene apnea del sueño o alteraciones genéticas del perfil circadiano. De tal manera que hay que tomar en cuenta estos factores. Los genéticos en ritmo circadiano le valieron el premio Nobel a sus descubridores hace unos pocos años, para que piensen en lo importante que el manejo de la sal es clave, también el balance autonómico, como ya dijimos, o la reducida capacidad de sueño que se pueda tener, aparte de la apnea del sueño, las nefropatías, la hipertensión severa, en la cual es muy frecuente la hipertensión nocturna y la edad avanzada. ¿Qué hacemos con estas personas que tienen hipertensión nocturna? Primero, corregir todos estos factores relacionados, básicamente los que están mencionados ahí. Hay también intervención farmacológica que se puede hacer y en el caso de la apnea del sueño hay dispositivos que se pueden usar. Con la medicación hay toda una discusión si se debe dar la medicación en la noche o durante el día o en la noche y el día, pero la evidencia todavía no está muy clara de qué es lo que hay que hacer. Lo que sí está claro es que algo se debe hacer y se ha probado con múltiples medicamentos, se ha probado sobre todo con los diuréticos y la reducción de la sal. Se debe uno asegurar que no cause hipotensión nocturna cuando uno maneje porque la hipertensión nocturna no es tan buena, se asocia con algunos problemas por falta de perfusión cerebral y está asociada al glaucoma.
En conclusión, es un parámetro muy importante de determinar, es un indicador pronóstico significativo, independiente de otros, y hay múltiples factores predisponentes a hipertensión enmascarada relacionada con ella, y el manejo adecuado depende de la corrección de los factores vinculados desencadenantes para su control. Quiero agradecer, pero al mismo tiempo que agradecer la presencia de ustedes aquí, quiero aprovechar para invitarlos al próximo Congreso Venezolano de Hipertensión y Latinoamericano de Hipertensión, que se llevará a cabo en el Hotel Eurobuilding, pero en manera mixta, virtual y presencial, entre los días 9 al 11 de noviembre. Muchas gracias. Gracias al doctor José Octavio. Continuamos con el doctor José Udali Carbonell. Su conferencia, Enfermedad de Chagas, Biología Molecular de Trypanosoma cruzi. Médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela. Doctor en Ciencias Médicas del Johns Hopkins University, Baltimore, USA. Instructor Neuropatología del Instituto de Anatomía Patológica, UCB Caracas. Patólogo adjunto. Investigador asociado al IBIC. Postdoctoral Fellow Johns Hopkins University. Miembro del Programa de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud. Profesor de posgrado de Bioquímica y Inmunología en el IBIC, Hospital Vargas y Universidad del Zulia. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias, bienvenido. Amigo. Buenas tardes. Muchas gracias a Unidades Urbinas y a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Y a la doctora Elvia Badel por haber podido meter todos estos trabajos en el programa del congreso. Y vamos a comenzar hablando de otro tema. El Trypanosoma cruzi es un parásito endémico, 18 países desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, con 8 a 10 millones de infectados. En países endémicos, 41.200 casos nuevos y 14.400 nacimientos con enfermedad de Chagas congénita por año. Y el Chagas está aumentando en Venezuela, hasta el Chagas oral. No sé si ustedes vieron en la prensa que un insecto defecó sobre un jugo ahí en Chacao y mucha gente salió con Chagas. La enfermedad de Chagas por el Trypanosoma cruzi fue descrita por Carlos Chagas. Epimastigotes en el intestino anterior y tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior del Pastrongylus mehisto, capturado en una vivienda rural humana. El descubrimiento apareció en 1909. Al examinar a una niña de 3 años de edad, llamada Berenice, que tenía fiebre, splenomegalia y adenopatías. En el primer examen no encontró parásitos, pero 4 días después, el 14 de abril de 1909, ¿me oyen? ¿Aló? Y entonces, 4 días después, encontró el 14 de abril, por serendipia, numerosos tripanosomas en la sangre periferia. Esa nueva enfermedad le trajo un reconocimiento mundial, pero animosidad, obstáculos y envidias en su propio país, típico de nosotros los latinos. Le costó no haber recibido el premio Nobel, el cual fue nominado 2 veces, en 1913 y 1921, y detuvo el interés por la enfermedad por 20 años. Salvador Massa, 1886 a 1946, describió más de 1000 casos en la provincia argentina del Chaco y la transmisión de la enfermedad de Chagas por transfusión sanguínea. El serodiagnóstico en 1940 demostró que la infección por T. cruzi estaba diseminada en toda Latinoamérica. Aquí tienen ustedes un nido de mastigotes en el corazón y alrededor una inflamación con una gran cantidad de linfocitos y monocitos. Y este es el tripomastigote infectante del Trypanosoma cruzi, que el Rodnius o el triatoma defeca, entran esos tripanosomas por la herida o cuando se frotan la herida, porque también pone cosas infectantes y que dan picazón, y se frota uno los ojos, entra por el ojo. El Rodnius, el tripomastigote metacíclico, penetra por el ojo, signo de Romaña, o por la herida al picar y pasar a la sangre.
De allí a los tejidos se transforman a mastigotes, que aquí los ven ustedes, intracelulares en miocardio y tracto digestivo. Y se produce la miocarditis crónica, el megaesófago y el megacolon. Y el tratamiento hasta hoy es el benzimidazol y el nifurtimox, con 60 a 90% de curación en fase aguda a las 4 a 8 semanas. Fase crónica asintomática de por vida en 60 a 80% de los infectados. Que ven ustedes a dos niños con enfermedad de Chagas en la etapa aguda, 6 a 16 días después de la infección, que dura 4 a 8 semanas. La mayoría de las veces es asintomática. El cuadro clínico, fiebre, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, suele ser leve y semejante a muchas enfermedades infecciosas. En algunos casos, a nivel del sitio de inoculación, se produce edema que se denomina chagoma. Si ocurre alrededor del ojo, se denomina signo de Romaña. Rara vez en la etapa aguda, en niños de 1 a 5 años, puede desarrollarse una miocarditis o meningoencefalitis con pronóstico fatal. Ahora, empezamos a buscar, bueno, ¿y qué es lo que hace el Trypanosoma cruzi cuando infecta a los animales o al ser humano? Y buscamos los linfocitos en ratones C3HHG y C57 Black 6 infectados con T. cruzi estimulados con mitógenos T y B. Y para nuestra sorpresa, encontramos de 10 a 30 días de infección inmunosupresión. Fíjense lo inteligente que es ese parásito. Apaga el sistema inmunológico. Y eso lo demostramos con concanavalina A, fitohemaglutinina, lipopolisacárido y dextransulfato, es decir, mitógenos T y B. Y también demostramos que utilizando placas de Yerne en ratones C3HHG, VAL-C y C57, fíjense la inmunosupresión como baja el porcentaje de células estimuladas con mitógeno entre 10 y 30 días. O sea, por 2 métodos, y ya ven ustedes entonces después que preguntamos, bueno, pero ¿y qué es ese inmunosupresor? Encontramos, utilizando isoelectroenfoque, que hay 2 proteínas, que las ven ustedes aquí, que aparecen entre el 10-20 días y 30 días. Y aislamos todas esas proteínas por isoelectroenfoque preparativo y las probamos con mitógenos. El suero de hámster infectado y el suero de hámster normal. El suero de hámster era con canavalina A y con pop-with mitogen. Este es fitolaca, que estoy hablando inglés, y este es con A y fitolaca. La fracción esa que nosotros vimos en el anterior fotografía de punto isoeléctrico 6, fíjense cómo suprime la respuesta a los mitógenos. Entonces habíamos demostrado que el parásito suprimía la respuesta inmunológica, inducía la producción de inmunosupresores, y después la otra cosa que hacía este parásito súper inteligente, producía activación policlonal. El sistema inmunológico se volvía loco. Fíjense en vaso, la IgG en C3H, C57 y la IgM. Fíjense cómo aumenta tremendamente entre 10 y 30 días, tanto en vaso como en ganglio linfático, pero esa inmunoglobulina no le hace nada al parásito. Es como una inmunoglobulina loca, cuyo sistema de unión antígeno-anticuerpo no destruye al parásito T. cruzi. Entonces dijimos, bueno, el problema está en el parásito. Entonces hay que ocuparse de este parásito. Estoy hablando del año 72, cuando yo regresé a Venezuela de Johns Hopkins. Allá en Hopkins había trabajado en la IgA y pudimos demostrar la estructura exacta de la IgA secretoria con la producción de todas las cadenas y quién las sintetizaba. Pero entonces yo llegué aquí a Venezuela y dije, yo no voy a ponerme a competir con estos gringos. Yo voy a trabajar en cosas nuestras. Y se me ocurrió los parásitos, sobre todo estaba papá atrás. Y papá era un general en jefe. Y papá dijo, mira, Joséito, ponte a trabajar para tu país. Y entonces me puse a trabajar en enfermedades tropicales. Entonces, fíjense, primero vamos a ver el T. cruzi. El T. cruzi, en el medio sintético GIBCO, no hay crecimiento. Al ponerle suero fetal,
Y ya como sabía que el suero con las inmunoglobulinas podía echarme a perder lo que yo estaba pensando, utilicé IPT Serum. Eso es suero fetal probado que no tiene inmunoglobulinas. Y fíjense lo que encontré, para mi sorpresa. En la fase exponencial, epimastigote. Se llaman epimastigotes porque el kinetoplasto, que es donde está la mitocondria, está sobre el núcleo. Pero en la fase estacionaria, miren cómo se me transformaron todos en tripomastigotes. Y dije yo, perro, pero tengo todo el ciclo del parásito en la mano. Y entonces me dije, bueno, entonces tengo que averiguar en ese suero fetal qué es lo que está haciendo crecer estos bichos. Y encontré, utilizando tibinina tritiada, ese es un ensayo que uno puede hacer sopo 200 pruebas en un momentico. Y la entrada de tibinina tritiada significa que está induciendo la división del parásito. Miren en los cuadraditos todas las fracciones de suero fetal que hacen que entre la timidina tritiada en el parásito, hasta llegar a estas últimas 5 fracciones con la trietilamino celulosa, y entonces esas 5 fracciones las ven ustedes aquí aisladas a homogeneidad. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 5 fracciones hicieron que entrara la timidina, pero entonces había también que contar los parásitos. Hice más de 3000 curvas de crecimiento con todas las fracciones y encontré con la D3T1, miren cómo crece, con la D3T2, miren cómo crece, pero si le uno las dos, miren cómo se potencia esto. Y, entonces deben haber receptores en la superficie de estos parásitos, y cuando utilizo 2 proteínas que aumentan la timidina tritiada dentro del parásito, aumenta tremendamente la división. Y esto fue mucho antes de que fueran descritos los receptores en los linfocitos, después en el año 74. Y después pregunté, pero bueno, yo no puedo inyectar una vacuna con estas proteínas, sobre todo sabiendo que el parásito se las come. Y entonces, utilizando el suero fetal y dializado 48 horas contra agua, encontré unos péptidos a 26 y 30, mírenlos aquí, estos péptidos de 4 aminoácidos aquí, que hacen crecer los parásitos hasta 4 millones por mililitro. En cambio, miren el parásito del crecimiento con las proteínas. Y entonces pregunté, bueno, pero ¿cómo demuestro yo que estos parásitos del carrizo se comen las proteínas? Miren, utilizando anticuerpos fluorescentes, utilicé anticuerpos antiproteínas fetales de ternera. Eso lo preparé allí en cabras, en el IBI, que se formó un zaperoco, porque todo el bioterio lo tenía lleno de cabras buscando mis anticuerpos. Y entonces esas proteínas fetales, miren, cuando hace uno los parásitos, este bicho se vuelve loco. Aquí está. Esas proteínas, miren cómo llenan los parásitos totalmente. Esto fue con fluoresceína y con rodamina. Anticuerpos fluorescentes, antiproteínas fetales. Entonces yo tengo razón. Estos bichos hacen dividirse el parásito y entran dentro del citoplasma, dentro de los lisosomas. Pero ustedes saben, y eso lo aprendí de allá en Johns Hopkins con mi maestro John Zebra. Me dijo, mira, José Antonio, nunca hagas one mouse experiment, que nunca debía hacer un experimento con un solo ratón, sino varias vías para probar lo que uno estaba pensando, y que Dios lo tenga en su santa gloria. Él me enseñó muchísimo. Y entonces, una segunda forma es marcando las proteínas con yodo 131 y haciendo autorradiografía, y localizamos el parásito también con estas proteínas marcadas miocárdicas en membrana y lisosomas. Y después se me ocurrió, utilicé el oro coloidal. Con el oro coloidal uno puede marcar las proteínas también. Aquí está el parásito creciendo sin proteínas con oro. Miren, está negrito. Pero miren el parásito creciendo en proteínas con oro coloidal. Miren cómo, y aquí hay un parásito dividiéndose, miren. Y las proteínas con oro coloidal parecen uno por un lado y otro para el otro. Pero entonces eso nos permitió utilizar microscopía electrónica y hacer sopo 200.000 y una microfotografía. Y fíjense la proteína con oro coloidal en la membrana, en el citostoma, en el citoplasma. Miren cómo está en el citoplasma llenito de proteínas
del suero fetal de ternera marcadas con oro coloidal. Miren cómo los lisosomas se cargan de esa proteína. Aquí está un lisosoma. Esto ya es imaginación mía. Al lado del núcleo. Y el núcleo sabemos que se está dividiendo por estos microtúbulos. Y miren cómo hay péptidos saliendo de aquí y haciendo que este núcleo se divida. Y miren aquí un parásito con 2 núcleos y todos los lisosomas llenos de proteína marcada con oro. Pero entonces pregunté, bueno, pero ¿y entonces qué le hace el parásito a la proteína después que se la come? Esta es la cromatografía en TAE celulosa y TAE cefadex también usé. Eso es trietilaminoetil celulosa. Esto es antes de que el parásito creciera, porque uno puede aquí pegar las proteínas de la columna, de la resina, y luego irlas sacando poco a poco con distintas concentraciones de cloruro de sodio. Antes de que crecieran los parásitos, miren, 0.05, cloruro de sodio, 0.1, 0.15, 0.2 y 0.3. Aquí nada. Pero miren después que los parásitos crezcan. Miren cómo aumentan estas proteínas tremendamente. La de 0.15, es decir, la carga eléctrica de las proteínas del medio de cultivo es modificada dentro del T. cruz y por ende su estructura, y luego excretada al medio de cultivo, transformándolas en antígenos en el huésped infectado, induciendo anticuerpos antiproteínas de corazón o sistema nervioso de tracto digestivo, explicación de la miocarditis, del megasófalo y del megacolon que les gustó mucho a los brasileros, por cierto, cuando yo presenté este trabajo allá. Y entonces pensé, bueno, ¿y para qué hace el tripanosoma todo esto? ¿Qué más puedo yo inventar? Aislé las proteínas, demostré que dividían el parásito, demostré que el parásito se las comía, demostré que le cambiaban la carga, probé la causa de la miocarditis del megasófago y del megacolon. Y entonces utilicé los extractos de parásitos. Y estos extractos los incubé a 0 y 24 horas. Caramba, pero todavía falta mucho. Aquí está 2 minutos. Los parásitos creciendo a 0, 24 horas, y esto con TLSK. Y entonces, las leishmanias, 12 millones, 700 millones en el mundo. Aquí está. Parásitos, 20 grados, 30 grados. Como el parásito se transforma en amigote, comiéndose el flagelo. Y el parásito amigote. Y aquí está la curación con mi vacuna de la leishmaniasis también. Antes y después de la vacunación, antes y después de la vacunación. Y es que ya es un doble de las plagas. La paciente está vacunada, más de 30, más de 30 personas. Mira lo que me pasó. Yo tenía esta lesión en la pierna durante 12 años. Nunca me había curado. Entonces, no me curé. Era eso, una soria. Entonces, era un pronóstico tan lleno de mar. Entonces, eso ya serendipia total. Porque un doble sigo natural, porque ni la persona que trabaja en la vacuna, ni la persona que trabaja en la vacuna, se llama. Doctor, disculpe las conclusiones, por favor, para concluir. Eso es lo que es serendipity, un accidente feliz, sorpresa agradable, error afortunado. Miren los psoriáticos, la placa pequeña, moderada, severa, gutata, palmoplantar inversa y la eritrodermia, que es mortal, más de 400 muertos por año. Y miren con mi vacuna, antes y después, antes y después, antes y después, se curan, antes y después, antes y después. Y la articulación normal, la articulación con artritis psoriática, y fíjense cómo se curan también. Es decir, en conclusiones, mayor reducción de PASE, mayor valor de hipersensibilidad retardada, hay aumento de la inmunoestimulación, no hay inmunosupresión. Y eso es totalmente distinto a todas las vacunas que había en esa época, y vino el gran pleito con Jacinto Convit, que en paz descanse, aunque
mi tío Marcos Coronel Izquierdo, que fue fundador de Avensi y de Viasa, siempre, mira, Joséito, nunca hables mal, ni de las mujeres ni de los muertos. Bueno, pero hay que decir las cosas como son en ciencia. La vacuna de Jacinto Convit, eso no servía. Y bueno, pues hasta con cárcel me ofrecieron hasta que me iban a matar. Pero resulta que con el tiempo se impuso mi vacuna y triunfamos. Señores, muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente conferencista, la doctora Mariana Mariño. La doctora Mariana Mariño es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en puericultura y pediatría en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, nutrición en la Universidad Simón Bolívar. Trabaja en Cania, la doctora Mariño. Bien. Especialista en nutrición clínica en la Universidad Simón Bolívar, miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, investigadora del Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional, TAN, vicepresidente del capítulo venezolano de la Asociación Latinoamericana de Nutrición, docente del curso de posgrado de especialización en nutrición clínica pediátrica de la Facultad de Medicina, con sede en Cania. Actualmente, gerente de salud de Cania. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Silvia, por la presentación. Buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta de compartir con ustedes. Para mí, para Cania, es un orgullo participar en estas actividades de la Academia Nacional de Medicina, motivo de orgullo para todos los médicos venezolanos. Vamos a hablar hoy de suplementación de micronutrientes en los primeros 1000 días de vida. El tema del déficit de micronutrientes es un tema muy pertinente porque como producto de la transición epidemiológica y nutricional que viene sufriendo el país, en este momento coexisten, digamos, en el escenario nutricional, las condiciones del déficit con la desnutrición en todas sus categorías, el exceso con el sobrepeso, la obesidad y el déficit de micronutrientes como una tercera gran categoría, con la característica de que el déficit de micronutrientes lo podemos ver en población con déficit nutricional, con exceso nutricional o pacientes eutróficos, es decir, pacientes cuya evaluación nutricional es normal, lo cual hace que las posibilidades numéricas de encontrar esta condición sean muy importantes. Por otra parte, a través del enfoque de curso de vida, sabemos que los primeros 1000 días de vida se constituyen en esa primera ventana de oportunidades para hacer intervenciones estratégicas de alto impacto. Entonces, esta es lo que justifica que hoy estemos hablando de déficit de micronutrientes en los primeros 1000 días de vida. Como todos sabemos, los micronutrientes, ¿verdad? Son esas pequeñas cantidades de vitaminas o minerales que el cuerpo requiere para múltiples funciones, ¿verdad? De varios tipos. Pero lo más importante de este primer concepto es que la fuente natural de estos micronutrientes son los que aportan, ¿verdad?, los alimentos a través de una dieta variada, suficiente en calidad y cantidad. Y esto debemos mantenerlo siempre porque cuando hablamos de micronutrientes nos vamos como que directamente a la suplementación farmacológica y nos olvidamos que aportar micronutrientes tiene una fase preventiva y además tiene una fase que es por vía natural, que es a la que nosotros deberíamos apuntar, digamos, con mayor energía. Las deficiencias más comunes en este momento, en este grupo de edad que estamos considerando, son el hierro, el yodo, el zinc, las vitaminas A, D y B12. Esta es una lista que obviamente es dinámica, que va creciendo, que con los contextos se modifica, pero digamos que en general estos están presentes en casi todos los enfoques que uno pudiera hacer haciendo esa búsqueda. Las consecuencias son múltiples, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles, ellas van desde defectos del tubo neural, problemas de bajo peso al nacer, unas que son muy importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con todo el aspecto cognitivo y más a largo plazo, la posibilidad de condicionar enfermedades crónicas del adulto y sobre todo ese impacto tan importante que esto puede tener al capital humano. En mortalidad hay hechos evidentes, se sabe que, por ejemplo, el déficit de vitamina A contribuye en un 2,3% a la mortalidad infantil y el déficit de zinc un 1,7%. Son temas que están ampliamente estudiados. Si decíamos que la fuente natural es la alimentación saludable, entonces miremos un poquito cómo hay elementos muy contundentemente
evidenciables de que esa fuente natural, digamos, en este momento en el país y en muchos otros países está comprometida, ¿verdad? Y de eso da cuenta el informe del 2022 de la seguridad alimentaria y la situación nutricional de América y de América Latina y del Caribe, donde hablamos de que una prevalencia de hambre que está en aumento, ubicándose en el 2021 en 8,6, la inseguridad alimentaria aumentando casi 10 puntos para el 2021, ubicándose en un 40%, en América Latina y el Caribe, el 25%, ¿verdad? Uno de cada cuatro personas no cuenta con elementos suficientes para poder acceder a esa dieta saludable. Si nos vamos a fenómenos, a elementos más macro de la economía, aquí podemos ver cómo en Venezuela hubo un incremento entre el año 22 y lo que se proyecta y estamos viendo en el 23 de la inflación, lo cual contribuye, ¿verdad? Y dificulta, limita mucho más ese acceso a los nutrientes. Algunos parámetros que hablan de lo que son las prácticas alimentarias, donde vemos cómo el inicio de la lactancia materna exclusiva, la introducción adecuada de la alimentación complementaria, la diversidad de la dieta, el número mínimo de comidas aceptables y así como una calidad de la dieta aceptable, son todos parámetros que están bastante lejanos a una meta, ¿verdad? Que debería ser cercana al 100%. De manera tal que vemos que hay muchos elementos que están confabulados en contra de que esa adquisición de nutrientes por vía natural sea la óptima. Y aquí es importante porque los médicos que trabajamos con niños tenemos muchos puntos de incidencia, el tema de la lactancia materna, de la alimentación complementaria, son puntos que podrían blindar un poco esto. Cuando hablamos de suplementación o de indicaciones micronutrientes, pues abrimos dos grandes bloques, lo preventivo y lo terapéutico. Y en lo preventivo, nunca olvidar, ¿verdad?, que todas las acciones que vayan que apunten hacia mejorar la seguridad alimentaria, es una forma, ¿verdad?, preventiva de suplementar micronutrientes. La educación nutricional es fundamental, siempre haciendo foco en varios aspectos que la caracterizan, pero la variedad en la dieta es uno de los aspectos como clave para poder garantizar esta multiplicidad de nutrientes de la dieta, que son los que llamamos micronutrientes. La fortificación de alimentos es una estrategia probada y tenemos algunos ejemplos y hemos vivido nosotros mismos en Venezuela los beneficios de esta y luego tenemos ya la suplementación de la que vamos a hablar. Rápidamente recordar dos ejemplos que son como icónicos en el tema de la fortificación, identificar un alimento, ¿verdad?, que tenga amplia distribución de acuerdo a los patrones alimentarios de esa población y hacer la fortificación del mismo. Por ejemplo, en Guatemala fue un caso exitoso de suplementación, de fortificación del azúcar con vitamina A, la cual acabó dio resultados óptimos en los déficits de la deficiencia de vitamina A que se venía esa población. Y en Venezuela tenemos también un ejemplo con las fortificaciones de las harinas, la fortificación de la harina de maíz con hierro y la posterior también fortificación de la harina de trigo con hierro, la cual, por ser un alimento, ¿verdad?, de consumo masivo, tuvo ese efecto, digamos, positivo en mejorar las cifras de déficit de hierro y de anemia. En el año 95, Fundacredesa culmina este estudio donde pone de manifiesto que realmente hubo una diferencia importante posterior a la inclusión en las dietas del venezolano de la harina de maíz precocida fortificada. De manera que la fortificación sigue siendo una estrategia muy, muy interesante a la cual pues esperamos que la industria alimentaria y guiado también por las políticas nacionales, pueda retomar y ofrecernos nuevas alternativas. En la suplementación terapéutica, lo primero que nos deberíamos preguntar es, bueno, ¿cuáles son esas indicaciones que lleva a los médicos a suplementar? Y esto es un estudio en el área pediátrica, donde se encuestaron a los médicos que trabajan con niños, cuáles eran los micronutrientes que más indicaban y cuáles eran las razones. Y de aquí, pues, vemos que entre vitaminas y minerales y el omega 3 eran como los más indicados.
pero siempre en ambos casos señalaban, bueno, para mejorar el estado nutricional, en algunos señalaban puntos específicos como para mejorar los síntomas de los déficits de atención y hiperactividad, pero fíjense que hay una cosa interesante, que el 21% de los pediatras encuestados dijo que su indicación respondía simplemente a la solicitud de los padres, ¿ok? Y eso es un tema bueno, que siempre hay que traerlo sobre la mesa porque los padres pueden tener la inquietud, la falta de información, lo que han leído, la desinformación, pero es el rol del médico en tomarse el tiempo y explicar, ¿verdad?, cuándo sí y cuándo no, porque no siempre es no, realmente las indicaciones están muy precisas. No debemos olvidar que los micronutrientes, ¿verdad?, como cualquier otra droga farmacológica, también tienen interacciones, tienen efectos adversos. Están las interacciones nutriente-nutriente, a veces por indicar dosificaciones que no son apropiadas, podemos hacer que un micronutriente que estamos indicando afecte, ¿verdad?, el estado adecuado que tenía otro en el paciente. Entonces, todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta. En este gráfico, que es muy importante y está muy adaptado a lo que estamos hablando, micronutrientes en los primeros 1000 de vida, se trata de como identificar cuáles son esos nutrientes más críticos en cada etapa y vemos cómo desde el primer trimestre, ¿verdad?, hasta que culminan los 1000 días de vida, hay algunos que están como muy presentes, ¿verdad? El ácido fólico, el hierro, el omega 3, y vemos como su déficit va a tener un impacto diferenciado dependiendo de la etapa en la que se produzca, pero en todas las etapas, ¿ves?, producen efectos negativos. Nosotros hacemos mucho foco en el tema de micronutrientes con todo lo que es la parte del desarrollo cognitivo, que realmente es un tema de mucha preocupación. El déficit de hierro es uno de los más frecuentes con todas sus consecuencias y los vemos en las poblaciones tanto infantil como embarazadas o mujeres no embarazadas. Y en términos generales son cifras que a nivel mundial están alrededor del 40%, lo cual nos hace poner en evidencia que es un problema de impacto en salud nutricional grave, porque todo en este aspecto, lo que sea la prevalencia de 40% o más en déficit de hierro, anemia, le da características de un problema de salud grave. Entonces, estos son las cifras, digamos, a nivel mundial, como todos sabemos, y ya se habrá dicho, no tenemos cifras nacionales en este momento de cómo estamos nosotros, pero la presunción es que no estamos, ¿verdad?, lejanos a ese 40% y en algunas poblaciones estaremos seguramente por arriba de eso. Hay pautas que ya están establecidas por lineamientos de organismos internacionales en cuanto a la suplementación preventiva de hierro en recién nacidos, tanto a término como pretérmino. Por temas del tiempo, pues no vamos a revisarlas cada una, pero de acuerdo a distintas organizaciones, la suplementación con hierro debe comenzar dependiendo de la condición del paciente y siempre tomar en cuenta que hay factores de riesgo. El niño puede ser nacido a término, pero si hay factores a riesgo, uno tendría que plantearse pues adelantar esa suplementación con hierro. Aquí estamos hablando ya de suplementación farmacológica. Desde el punto de vista de la alimentación, recordar siempre que las fuentes hemínicas de hierro son las más importantes. Estamos hablando de carnes rojas. Entonces, hay una regla mnemotécnica muy sencilla, ¿verdad? A los 6 meses 1 cucharadita de carne, a los 9 meses 2 y a los 12 meses 3. Por lo menos en una comida del día, eso sería suficiente para cubrir estas necesidades de hierro, pero todos sabemos cómo está el consumo de proteína animal en estos momentos en nuestras poblaciones, por lo cual nos preocupamos mucho más por este tema. En los niñitos, en las poblaciones donde la prevalencia de hierro es mayor al 40%, hay unas indicaciones de suplementación que están muy claras por grupos de edad, y eso en poblaciones que tienen prevalencias mayores al 40%, en poblaciones que están entre 20 y 40 también hay indicaciones de suplementación. Siempre recordar que estamos hablando de hierro elemental y que hay que saber, ¿verdad?, de esa sal de hierro, cuánto hierro elemental nos está aportando. Entonces, las guías también traen, ¿verdad?, como esa especie de chuletica que hace que sea más rápido y más fácil los cálculos. Para mujeres posmenárquicas no embarazadas,
Dependiendo de la prevalencia del déficit de anemia, también hay indicaciones muy precisas, igual que como las adultas embarazadas. En niñitos de bajo peso al nacer también está bien documentado la indicación de hierro, vitamina D. En caso de vitamina A y de zinc no hay evidencia suficiente. El yodo en la población venezolana tampoco tenemos claridad cuál es la situación. Tenemos, ¿verdad?, algunos datos que nos hacen pensar que el acceso a sal yodada en el consumo, digamos, de la población no es el adecuado y estaría indicada la suplementación durante el embarazo. Los micronutrientes en polvo son una nueva estrategia, se llama también fortificación en el hogar y son unos sobrecitos que tienen la composición con hierro, zinc, vitamina A, ácido fólico y vitamina C y son de uso preventivo en niños menores de 5 años. Me quedan 50 segundos y simplemente para dejarle esta inquietud, hay reportes recientes sobre la preocupación de dar suplementación con hierro en poblaciones que no tienen déficit de hierro y el impacto que esto puede tener en la microbiota. Entonces, esto es algo a lo cual tenemos que estarle prestando mucha atención. Entonces, para concluir, la alimentación variada, suficiente, de calidad y cantidad es la manera más importante de aportar los micronutrientes. Las diferencias de hierro más comunes son las que están ahí, pero la consejería en lactancia materna, educación nutricional, consumo de fortificados y la suplementación preventiva son las estrategias, ¿verdad?, que todo el equipo de salud materno-infantil debe manejar con precisión. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la doctora Mariana Mariño. Y con esto concluimos el día académico de hoy y seguidamente vamos a iniciar el acto protocolar de inauguración del 20º Congreso de la Academia Nacional de Medicina en honor a nuestro maestro Antonio Clemente.